Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con el tema de esta semana, que son marcadores genéticos. Si bien, aunque ya es un tema que se encuentra dentro de tu unidad, no va desfasado a los temas que hemos visto anteriormente. Entonces, en algún momento quizá se va a mencionar alguna palabra, algún término, alguna definición que hemos visto anteriormente en videos pasados, ¿ok? Este video es más como una introducción para que en el siguiente veamos propiamente cada uno de los marcadores genéticos y cómo es que los podemos estudiar o se pueden ver, ¿ok? Entonces espero que les guste el video, chicos. En caso de que tengan alguna duda, queja, comentario, sugerencia, aclaración, con todo gusto háganmela saber y con todo gusto se las resuelvo. Ok, entonces vamos a empezar o a partir más bien del tema del genoma humano para llegar a marcadores genéticos. El genoma humano por lo menos debieron haber escrito la palabra ahora que hicieron su línea del tiempo. Acuérdense que en clonación hicieron una línea del tiempo donde venía que en el 2003 se había terminado de describir o desarrollar o investigar el genoma humano por completo, que de hecho se hizo 2 años antes de lo previsto. Lo previsto era en el 2005, se terminó 2 años antes. ¿Qué pasa con el genoma humano? Bueno, tiene tanta trascendencia en el desarrollo de la humanidad que es comparado con otros descubrimientos como por ejemplo el fuego, la rueda, la agricultura, la imprenta. Y van a decir, bueno, ¿y qué fregados tiene que comparar un descubrimiento con el otro? Bueno, todos esos descubrimientos que tienen gran trascendencia marcan una línea sobre lo que fue descubierto. Por ejemplo, el genoma humano fue desarrollado sobre la línea de la ciencia. Cuando este se termina, que fue en el 2003, de estudiar por completo, es decir, ya saben de qué está hecho todo el genoma humano, cuando los científicos, los biólogos, químicos, lo que quieran, los investigadores, terminaron de estudiar todo el genoma humano, la ciencia cambió. La ciencia no es la misma antes de terminar de estudiar el genoma humano, antes del 2003, que después del 2003. Y marcó, obviamente, un punto en la historia y esa trascendencia, esa importancia de haber terminado. Lo que pasó cuando lo del fuego, el mundo no era lo mismo antes de que se inventara el fuego, o antes de que se inventara la agricultura, o la rueda, o la imprenta, o lo que quieran. Siempre hay gran trascendencia, ¿ok? A esto es a lo que me refiero. Ahora, ¿qué es el genoma humano? El genoma humano es el conjunto de genes de un ser vivo, ¿ok? Es decir, es toda la información que se encuentra en el núcleo de las células codificada en el caso de los seres humanos, como una complicada secuencia de ADN y que esto era desconocido antes del año de 1944. Después de este año se empezó a estudiar como tal el genoma humano. ¿Ok? Todos los seres humanos tenemos una carga genética, es decir, todos tenemos un conjunto de genes que podríamos denominar defectuosos y que son responsables de que suframos alguna enfermedad. Por eso, tener la secuencia completa del genoma humano nos va a permitir identificar aquellos genes malos, entre comillas, y colocarles genes buenos que sean reemplazados por genes buenos. Obviamente, esto se haría con el consentimiento del paciente, ¿no? He aquí donde entraría quizá la opinión de cada quien. No sé si nos toque vivir esta era en donde se pueda hacer esto. Y si nos toca, pues ya que nos podemos esperar, chicos. Digo, yo decía que nunca íbamos a vivir una pandemia y aquí estamos. Pero el hecho de que ya, por ejemplo, una persona le estudien el genoma, su genoma completo y le digan, tienes genes precursores de cáncer, te lo podemos cambiar por unos buenos. Mira, te tengo estos que no tienen cáncer. Se me hace algo como que no lo creería, algo descabellado.
De cierta manera estaría bien porque reduciría el porcentaje de las enfermedades y eso entraría en hipertensión, diabetes, todas esas enfermedades crónico-degenerativas, Parkinson, Alzheimer, que mejorarían la calidad de vida en las personas. Pero como todo tiene pros y contras, yo, en mi opinión, esta sí es mi opinión, quizá el hacer eso haría que el estilo de vida mejorara en las personas, y eso está bien, pero en un futuro la edad a la que puede vivir una persona, su edad promedio, va a aumentar. Si ahorita las personas, si hace 10, 15 años las personas a lo mucho vivían 70, 71 años aquí en México y que ahora viven hasta 80, 85, imagínense con una calidad de vida donde no habría enfermedades, viviríamos cientos de años, hasta que quizá genéticamente hablando dijeran ya, hasta aquí se acabó. Yo siento que controlarían esa mortalidad de las personas. Van a decir, bueno, pues está bien, ¿no? Pues va a vivir más años. Ojo, hoy en día aquí por ejemplo en México, cuando una persona llega a cierta edad, técnicamente deja de ser funcional, a lo mejor laboralmente, ejemplo, ¿no? Porque ya no tiene quizá las mismas capacidades, porque quizá a lo mejor está enfermo, X cosa, ¿no? Y entonces, ¿no? Ya no son, digamos que ya no es como rentable, es que no sé cómo explicarlo, ya no es como rentable tener 100 personas de 80 a 85 años con enfermedades crónico-degenerativas en un país. Ejemplo, ¿no? Si llegaran a hacer esto de los cambios a nivel genético y decir de esas 100 personas que tenían diabetes, les voy a quitar su gen y se les voy a colocar uno nuevo y es más, ya no van a tener ninguna enfermedad, imagínense. Sí quizá va a ser muy productivo, pero va a haber una sobrepoblación excesiva de personas que de por sí ya hay, pues la va a haber más. Porque ahora esas 100 personas van a vivir hasta los 100 años junto con las otras 300 personas que también van a vivir hasta los 100 años, más los que se sumen por esa reproducción. ¿Ok? No sé si haya como dado a entender un poquito mi punto de vista. Siento yo que haciendo eso, ellos controlarían esta parte de la natalidad y la mortalidad en un país, en un continente. Siento yo que ellos tendrían el poder de decir, pues ya genéticamente ya, porque todo te lo pondrían bien. Tienes genes para cáncer, tienes genes para diabetes, tienes genes para obesidad, tienes genes para hipertensión, te los voy a quitar y te voy a poner genes buenos, genes nuevos, sin defecto. Ah, qué fregón, pero pues hasta cuándo va a morir, pues quién sabe. Quizás hasta que te atropellen, o hasta que te den un balazo, o hasta que te cortes ahí algo y te desangres, no por una enfermedad. ¿Me explico? No sé si haya dado mi punto de vista claro. A mi parecer sería algo muy muy descabellado. Por otra parte, no sé, el lado de las personas que tienen cáncer y así, pues estaría magnífico. Pero siento yo que traería otras complicaciones. Obviamente, al momento en que llega el genoma humano y está el cambio de genes defectuosos, pues no todos lo van a poder costear. O sea, porque van a ser procedimientos muy muy caros. Y va a pasar más tiempo para que después llegue a ser un estudio normal del seguro social, ¿no? Entonces, al principio igual que la clonación, va a haber gente que la va a poder pagar,
Va a haber gente que lo va a querer hacer, ¿no? Y también aquí, como en la clonación, entra todo este rollo del área social, político, jurídico, ético, ajá, que van a venir a dar su opinión y que cada quien va a tomar su propia idea y va a dar su propia opinión. ¿Me explico? Así como lo que ustedes están haciendo con lo de clonación. Lo mismo con el genoma humano, ¿no? Y bueno, ya me desvié un poquito, chicos. Vamos a continuar con el tema. Bien, perdón, me desvié un poquito del tema. Entonces, vamos a ver que el genoma no solamente contiene genes, sino también secuencias no codificantes que sin una función específica definida pueden ser utilizados como puntos de marcas o anclaje, que son los famosos marcadores. Cuando éstas se encuentran unidas o cercanas a las secuencias propias de los genes, un marcador es una entidad genética que manifiesta polimorfismo y se hereda de manera mendeliana. Acuérdense de las leyes de Mendel. O es lo mismo decir un locus con una variación detectable demostrada experimentalmente. La variación de naturaleza cuantitativa y de origen genético dentro de las poblaciones se presenta en dos formas básicas. Una como polimorfismo genético y la otra como mutante raro. ¿Cuál es la diferencia? Ejemplo, si tenemos un grupo de 10 pandas y 8 o 9 de ellos presentan la misma característica expresada por un gen defectuoso, quiere decir que es un polimorfismo genético. Pero si de esos 10 pandas tenemos menos del 1%, es decir, tenemos a un panda que solamente expresa estas características del gen dañado, entonces se le va a llamar mutante raro. ¿Okay? La variabilidad genética es un atributo que no puede ser exhaustivamente medido. Es imposible examinar cada gen de cada individuo de una especie para obtener una enumeración completa de la variación genética de la especie. Sin embargo, si se toma una muestra de una población, es posible estimar su variabilidad genética al utilizar un carácter o marcador que propicie la medición de dicha variabilidad. Una vez que se identifican los genes y sus marcas y su correlación con una característica productiva, por ejemplo, incremento de peso, producción de leche, se consigue identificar lo que se denomina Loci para una característica o rasgo cuantificable. ¿Okay? Estas se pueden utilizar para llevar a cabo la genotipificación de individuos de la población de especies de animales, entre los que se puede detectar aquellos que son portadores de estos marcadores para ser seleccionados y con ello desarrollar un programa de selección. A este tipo de selección se le ha denominado la selección asistida por marcadores o sus siglas SAM o selección asistida por genes en sus siglas SAG. ¿Ok? Acuérdense que fenotípico o cuando hablamos de fenotipo o de genotipo, fenotipo es cuando son esas características que se expresan que nosotros podemos ver. Genotipo son aquellas características que se expresan, como su nombre lo dice, genotípicamente o a través de los genes, que nosotros no podemos ver a simple vista. ¿Ok? Entonces, básicamente, estos marcadores nos ayudan a poder determinar en una población estas características. Ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo de los pandas. Si estos 10 pandas, que tenemos como una población de un total de 100, si esos 10 pandas tienen, genéticamente hablando, de esos 10, 8 tienen genes para cáncer, 3 tienen para hipertensión, ejemplo, ¿no? 2 tienen para diabetes. Ok, entonces esos marcadores son los que a mí me van a decir que la mayoría de los 100 pandas que tengo van a presentar esos marcadores, esas características.
como el porcentaje mayor fue de cáncer, probablemente de 100, 80 o 90 pandas presenten cáncer. A eso nos ayudan los marcadores, ¿ok? Es como un estudio de campo, ¿no? Por ejemplo, lo traspolamos a estudios de campo que hacemos en medicina o las enfermeras lo hacen por lo regular, ¿ok? De una población, de una calle donde tenemos 10 casas y de las 10 casas tenemos 20 personas adultas, de esas personas adultas tenemos un marcador que la mayoría son de la tercera edad, es decir, que ya son de 60 a 70 años, ¿no? Por ejemplo. De esas 10 personas que son de 60 a 70 años, la mitad, por ejemplo, tienen diabetes, la otra mitad tiene hipertensión, 2 o 3 personas tienen cáncer, otros tienen insuficiencia renal, ¿ok? Y entonces esos son marcadores que utilizan, por ejemplo, las enfermeras para sacar su población de estudio y sus enfermedades con las que se están enfrentando. ¿Me explico? Es algo así que también se ve ahora con lo del famoso COVID. Quien ha visto las conferencias del doctor Gatell, que es epidemiólogo, por cierto, él hace lo mismo, hace su estudio. Al principio se decía que el COVID solamente afectaba a pacientes de la tercera edad, a pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, es decir, cáncer, hipertensión, diabetes o que tengan algún problema propiamente en el pulmón, asmáticos, con enfermedad obstructiva crónica pulmonar, ¿ok? Esos eran sus marcadores. Después, esos seguían siendo sus marcadores, pero entonces también se dieron cuenta que también los jóvenes empezaban a presentar problemas, que también los niños menores de edad también empezaban a tener problemas. Entonces, aunque los marcadores iniciales no cambiaron, los demás podían influir en la cantidad de pacientes que han fallecido, que estuvieron o que estén en contacto, que hayan sido positivos o que hayan sido asintomáticos. ¿Ok? Es más o menos a lo que voy, los ejemplos como para que podamos entender esta parte de los marcadores. Porque ya cuando se los enseñe bien los marcadores traen unos raros, chicos, que a lo mejor ahí se me pierden. Pero es básicamente lo que hace y lo que funciona, cómo funciona un marcador. Bien, obviamente para esto pues existen tipos de marcadores, ¿ok? Hasta mediados de la década de los 60 los marcadores usados en genética y mejora animal estaban controlados por genes asociados a caracteres polimórficos, en general fáciles de identificar visualmente, es decir, fenotípicamente. Pero solo un pequeño número de estos marcadores morfológicos permitían encontrar asociaciones significativas entre estos y los caracteres con importancia económica. Entonces, ¿cuáles son los primeros marcadores? Los morfológicos, que son aquellos que se expresan fenotípicamente, que son los que nosotros podemos ver a simple vista. Los segundos son los marcadores isoenzimáticos, ¿ok? Por las limitaciones que surgieron a través de los marcadores morfológicos, surgieron estos marcadores isoenzimáticos o marcadores de proteínas, que eran accesibles a un mayor número de especies y brindaban mejores resultados. Se expresan en forma codominante, son compatibles con el normal funcionamiento de la proteína y son relativamente abundantes, pero son técnicas muy caras y dificultan los proyectos de mapeo. Además, no más del 3% del ADN genómico es finalmente traducido a proteínas y que solo unas pocas de estas pueden mutar sin alteración de viabilidad de los animales. Los primeros marcadores fueron los grupos sanguíneos y luego otros marcadores polimórficos, bioquímicos o las inmunoglobulinas, pero presentaban escasa variante polimórfica, lo que limitó su uso y aplicaciones dejaron de utilizarse para que se presentaran los terceros marcadores, que son los que actualmente se utilizan y como los más específicos, que son los marcadores moleculares. Entonces, obviamente, como
se iba haciendo los estudios, pues se empezaron a dar cuenta que los primeros, que eran los morfológicos, no funcionaban al 100, los isosemáticos sí funcionaban, pero eran muy caros, entonces no podían hacer un muestreo como tal, y pues entonces empezaron a ver que existían otros, como ya les había mencionado, que son los marcadores moleculares. ¿Cuáles son estos marcadores moleculares? Con el advenimiento de las técnicas de biología molecular aparecieron diversos métodos de detección de polimorfismo genético directamente a nivel de ADN. ¿Cuáles son? Los marcadores genéticos moleculares, basados en ADN que sirven de referencia para detectar la transmisión de un segmento de cromosomas de una generación a otra. El término marcador se utiliza aquí en el sentido de marcador genético y muchas veces se le utiliza como sinónimo de marcador de locus. Un locus polimórfico que indica el genotipo del individuo que lo lleva. Con este propósito se utilizan marcadores de genética en poblaciones, o el genotipo de uno de los varios locis ligados al marcador. Inicialmente, el descubrimiento de las enzimas de restricción permitió el análisis de los polimorfismos de longitud de los fragmentos de restricción. Posteriormente, con el desarrollo de la reacción de cadena de la polimerasa, que es la famosa prueba de PCR, se desarrollaron nuevos métodos de detección de marcadores moleculares. Los marcadores ideales cumplen una serie de características, entre las que se encuentran la elevada capacidad de detectar altos niveles de polimorfismo, alta heredabilidad, gran capacidad para acceder a todas las regiones del genoma, independencia del estado físico y del desarrollo del individuo, facilidad de obtención, detección por métodos económicos, independencia de las condiciones ambientales y la posibilidad de determinación en cualquier tipo de células que contengan núcleo. Estas constituyen algunas de las ventajas de estos marcadores moleculares sobre los morfológicos y los marcadores de isoenzimas. Otras radican en su capacidad de detección de mutaciones silenciosas que no originan cambios de aminoácidos. Los polimorfismos detectados en el ADN se deben a diferencias de números determinados de regiones no codificantes dispersas en el genoma, es decir, en regiones repetitivas, o en mutaciones puntuales. En función de estas características se pueden clasificar los diferentes métodos de detección de polimorfismos. ¿Cuáles son ellos? Son dos: los marcadores asociados a variaciones debidas al número de repeticiones en su secuencia, o bien los marcadores que detectan cambios puntuales en el genoma, que pueden ser detectables o no por enzimas de restricción. Y estas son las que vamos a ver en el próximo video, chicos. ¿Ok? Entonces, ahorita nos quedamos en que existe un genoma humano, en que ha habido una trascendencia, ¿ok? Existen marcadores genéticos. ¿Cuáles son esos marcadores? Que existen tres tipos de marcadores, que son los marcadores morfológicos, los de isoenzimas y los moleculares, que están viendo en su pantalla. ¿Cuáles vamos a estudiar en el siguiente video? Propiamente los marcadores moleculares. Y bien, pues hasta aquí llegaré este video, chicos. Sí está un poquito largo, pero fue más por contarles mi pequeña opinión. Una disculpa por eso. Espero que ustedes también estén sacando sus propias opiniones, chicos. Y bueno, pues hasta aquí les dejo el video. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, pues me la hacen saber. Acuérdense que en la plataforma va a estar el link del video junto con la tarea en formato PDF. Y nos vemos el siguiente video. Cuídense mucho.